Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 3. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este día. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gloria a ti Padre, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, Padre amado, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos también con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. No permitas que tomamos en cuenta solo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino que siempre hagamos las cosas basados en tus pensamientos, Padre, en tus enseñanzas, en la manera que Jesús nos enseñó a vivir en este mundo. Perdona nuestras faltas y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, en este capítulo, como vemos, Jehová manda hacer otros censos, ¿verdad? No fueron uno, sino fueron 2 censos más. Entonces, como sabemos, en la época en que Jehová habló con Moisés en el monte Sinaí, los hijos de Aarón eran 4, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como sabemos, Nadab y Abiú desobedecieron a Jehová, entraron en el tabernáculo sin autorización, no era el momento ni el tiempo de hacerlo, y por lo tanto fueron muertos, ¿verdad? Fueron muertos. Entonces ellos murieron, por lo tanto, como no tuvieron descendencia, Aarón se quedó solo con Eleazar e Itamar, que estaban ahí para ayudar a su padre. Al ver esto, Jehová habló con Moisés y le dijo: convoca a la tribu de Leví. Como sabemos, la tribu de Leví iba a estar dedicada a hacer todo con el tabernáculo. Entonces, le dijo primero: convoca a la tribu de Leví y preséntalos a Aarón para que sean sus ayudantes. Entonces, todos los que pertenecían a la tribu de Leví iban a ayudar en el tabernáculo. ¿Pero cómo? Dios dio las instrucciones exactas. Para empezar, seguirán sus instrucciones y realizarán los deberes sagrados del tabernáculo en lugar de todo el pueblo de Israel, pues son encomendados como representantes de todo el pueblo de Israel. Se encargarán de todos los suministros del tabernáculo y de su mantenimiento, pero ellos iban a obedecer, estaban a cargo de Aarón y de sus hijos. Entonces, solo Aarón y sus hijos estaban autorizados a desempeñar este cargo. Los demás levitas estaban, para ayudar, estaban de ayudantes de Aarón y sus hijos. Entonces, Jehová le dijo a Moisés: he aceptado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos del pueblo. Como sabemos, Jehová, al rescatar al pueblo de Israel, pidió que todos los primogénitos, tanto humanos como de animales, le pertenecieran a él. Por lo tanto, los hijos, para ser redimidos, tenían que presentar sacrificios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, Jehová dijo que ya no iba a ser necesario, porque iba a tomar al pueblo, a la tribu de los levitas, por esos primogénitos. Entonces le dice: he aceptado a los levitas, a toda la tribu de los levitas, en sustitución, en reemplazo de los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces ya no era necesario hacer sacrificios, tanto para proteger a estos niños, como para los animales. Entonces dijo también: dame los levitas a cambio de los primogénitos del pueblo de Israel, y dame el ganado de los levitas a cambio de los primogénitos del ganado del pueblo de Israel. Entonces ya no se necesitaba tampoco hacer sacrificios de los primeros bebés animales. Ya no era necesario, porque los que pertenecían a los levitas ahora pasaba a ser de Jehová, y los levitas pasaban a ser también a pertenecer a Jehová. Entonces esto ya no era necesario. Estaba cambiando los primogénitos del pueblo por la tribu de los levitas, y estaba cambiando el ganado del pueblo de Israel por el ganado de los israelitas. De esta manera ya los estaba redimiendo.
Entonces, como sabemos, los levitas tampoco podían participar en lo que eran guerras, no podían ensuciar ni manchar sus manos con sangre, porque sus vidas estaban dedicadas a servir a Jehová. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Obedecer las instrucciones que Aarón les daba. Y también acá Jehová les había dado instrucciones específicas de lo que ellos se iban a encargar. Entonces, Jehová le dijo a Moisés: primero, haz el censo de la tribu de Leví, indicando el clan a que pertenece cada persona. Cuenta todos los hombres desde un mes de nacido hacia adelante. Y Moisés, obviamente, lo hizo exactamente como Jehová le dijo. Entonces, de las tribus del hijo de Leví, tenían los nietos que eran de la tribu del hijo de Leví, que viene a ser Gersón, y los nietos de Leví, que eran los nombres del clan, que eran Libni y Simei. El censo eran 7,500 hombres. El jefe de esa tribu era Eliasaf, que era el hijo de Lael, y ellos se encontraban al oeste del tabernáculo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Pues su responsabilidad de estos dos clanes, que era Libni y Simei, era que tenían que cuidar del tabernáculo, sus cubiertas, las cortinas que tapaban la valla en torno al patio, la cortina del tabernáculo, del altar, y todas las cuerdas que se usaban para trabar el tabernáculo. Entonces se encargaban de todo lo que eran las cortinas, y también se encargaban de las cuerdas que traban el tabernáculo. Luego seguía la tribu del hijo de Leví, dijimos, del hijo de Leví y del hijo de Gersón, que eran los que se iban a encargar de eso. Ahora del hijo de Coat, ¿verdad? Los nietos de Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Eran en total 8,600. Elisafán, hijo de Uziel, era el jefe, y ellos se encontraban al sur del tabernáculo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Pues estos 4 clanes tenían la responsabilidad de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios empleados en el tabernáculo, el velo y cualquier reparación que se necesitaran hacer a estos objetos. El encargado de todo, dice el jefe de los levitas, fue Eleazar. Eleazar era un hombre con una fe inquebrantable, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba lleno de Dios, de querer servir y hacer su voluntad. Entonces Eleazar fue el administrador general de los jefes de los levitas y tuvo la responsabilidad de supervisar el santuario. Entonces, luego está el hijo de Merari, dice, los cuales tienen sus nietos, que eran Mali y Musi. En total eran 6,200. El jefe era Suriel, y ellos se encontraban al norte del tabernáculo. ¿Cuál era su responsabilidad? Consistía en cuidar la estructura de la tienda del tabernáculo, los postes, las bases de los postes, el equipo necesario para su uso, los postes que hay en torno al patio con sus bases, estacas y cuerdas. Entonces cada uno tenía su propia función y sabía lo que tenía que hacer. Como sabemos, nuevamente nuestro Padre nos enseña lo importante que es ser organizados y prever las cosas, ¿verdad? Dios estaba diciéndoles exactamente para evitar después problemas, porque si no, cada uno decía: yo quiero ocupar esta parte, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer la otra, como siempre cada uno pensando en lo que uno desea y no en el de los demás. Entonces, para evitar esto, Jehová ordenó a cada uno lo que tenía que hacer, exactamente de lo que tenía que ocuparse, para así evitar problemas. Por eso es tan importante decir las cosas claras, tener las cosas bien organizadas para evitar más adelante problemas. Ahora, dice, como sabemos, cada tribu tenía su zona donde debería estar. Ahora, la zona este del tabernáculo estaba reservada para las tiendas de Moisés, de Aarón y de sus hijos, quienes tenían la responsabilidad máxima, como sabemos, era la de Moisés, la de Aarón y de sus hijos, ¿verdad?
quienes tenían la responsabilidad máxima sobre el tabernáculo en representación del pueblo de Israel. Si alguien que no fuera sacerdote ni levita, que no tenía permiso ni autorización de entrar al tabernáculo y lo hacía, pues era inmediatamente ejecutado. Luego Jehová le pidió, dice así, que los levitas contados por Moisés y Aarón por mandamiento de Jehová sumaban 22,000 varones de más de un mes de nacidos. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ahora haz un censo de todos los primogénitos de Israel de más de un mes de nacido e inscríbelos por sus nombres. Como ya dijimos, porque los levitas iban a pertenecer ahí. Pues Moisés hizo el censo con todos los primogénitos de Israel y vio que el número de primogénitos de más de un mes de nacidos era de 22,270. Era de 273. Entonces, para redimir a estos niños, ya que no eran todos, Moisés pues... para redimir a los 273 primogénitos que excedían el número de levitas, Jehová le dijo que tenían que pagar por ellos. Entonces se pagó 60 gramos de plata por cada uno a Aarón y a sus hijos. De esta manera, ya que había un excedente de los niños, para redimirlos, eran 273 primogénitos que excedían el número, como sabemos, se pagó a Aarón y a sus hijos la suma de 60 gramos de plata por cada uno. De esta manera el excedente de niños estaba siendo también redimido. Entonces, ¿qué pasaba con los otros? Pues ya estaban redimidos. Todos los demás estaban ya redimidos porque los levitas habían sido entregados a Jehová en su lugar. El dinero, dice, recogido ascendió a un total de más de 16 kilos de plata. Que como sabemos, todo eso pertenecía a Jehová, que ellos tenían que encargarse de usar para las necesidades que había dentro del tabernáculo y para servir a Jehová. Lo que ellos tenían, Jehová sabía exactamente lo que ellos tenían y lo que Jehová les daba. Entonces, no era que ellos tenían el derecho de usar en lo que mejor les parezca, sino que eso pertenecía a Jehová y esperar los órdenes que Jehová les daba para saber cómo debían usarlos, en qué manera debía gastarse. Porque, como sabemos, Aarón y sus hijos no podían hacer como ninguno de nosotros lo que nos venga en gana. Antes de hacer algo es importante consultar con nuestro Padre, orar para que Él nos guíe en lo que tenemos que hacer. En este caso, Aarón hablaba directamente con Jehová, al igual que Moisés, o a veces hablaban junto con los dos para explicarle. Jehová les explicaba cómo tenían que hacer y cómo tenían que resolver las cosas. Igualmente, en los días de hoy, nosotros cuando necesitamos ayuda de nuestro Padre, necesitamos de la oración, necesitamos hablar directamente con Él, pedirle que nos ayude, que nos guíe con el entendimiento. Jamás, en todas las cosas que tengamos que hacer, tratemos de resolver las cosas con nuestro propio entendimiento, sino siempre usemos la ayuda de nuestro Padre. Cada cosa que sea, así sea algo muy simple, que lo hagamos siempre usando la guía de nuestro Padre. De estas maneras estaremos seguros que lo que hacemos está correcto porque está yendo de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre y en la manera que Jesús nos mostró. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.